En el año 1893, el arqueólogo británico Sir Alexander Cunningham halló indicios de una cultura antigua sumamente avanzada en territorio indio. En aquel momento nadie sospechaba que aquellos vestigios pertenecían a una civilización completamente desconocida. Durante décadas se creyó que se trataba de restos de asentamientos sumerios en la India. A nadie se le ocurrió pensar que en aquella región había florecido una civilización milenaria contemporánea del antiguo Egipto de Mesopotamia y de China. No fue sino hasta 1922 cuando otro arqueólogo británico, John Marshall, llevó a cabo excavaciones en Harappa y Mohenjo-Daro y demostró que aquellas no eran ciudades sumerias, sino los vestigios de una civilización completamente distinta cuya existencia la humanidad jamás había imaginado. Calles trazadas en línea recta, redes de alcantarillado, baños públicos y comercio a larga distancia. Todo esto ya existía hace 4 milenios. Sin embargo, hay un problema. Hasta el día de hoy, no hemos logrado descifrar ni uno solo de sus textos. Desconocemos los nombres de sus gobernantes. Ignoramos a qué dioses rendían culto. Ni siquiera sabemos cómo se llamaban a sí mismos. Y no obstante, esta fue la civilización más extensa del mundo antiguo. Entonces, ¿quiénes fueron las personas que la edificaron? Hace aproximadamente 7 milenios, el Valle del Indo en los territorios que hoy conforman Pakistán y la India estaba poblado por grupos de cazadores y recolectores que de manera paulatina comenzaron a incorporar prácticas agrícolas. Fue entonces cuando surgieron los primeros asentamientos permanentes. El más célebre de todos es Mehrgarh. No se trataba aún de ciudades, sino de pequeñas aldeas donde sus habitantes empezaron a trabajar la tierra, en lugar de depender de la recolección de plantas silvestres y la caza. Cultivaban trigo, cebada y mijo, y con el tiempo comenzaron también a criar animales domésticos. En este lugar se sentaron las bases de lo que acabaría convirtiéndose en una de las civilizaciones más grandiosas de la Edad del Bronce. No resulta extraño que este proceso se iniciara precisamente aquí. La zona ofrecía condiciones extraordinariamente propicias para la agricultura sedentaria. En la actualidad, el norte de la India y Pakistán son en gran parte regiones semidesérticas. Pero en aquella época el paisaje estaba cubierto de densas selvas tropicales, alimentadas por las lluvias estacionales del monzón. Los ríos Indo y Saraswati se desbordaban periódicamente depositando gruesas capas de limo que convertían los suelos circundantes en tierras de una fertilidad excepcional. Ahora bien, ¿quiénes eran las personas que habitaban esta región? No lo sabemos con certeza. Numerosos investigadores sostienen que la población de la civilización del Valle del Indo era protodravídica. Esta hipótesis cuenta con evidencias sólidas a su favor, pero todavía no puede demostrarse de forma concluyente. La escritura harapana sigue sin descifrarse, y los estudios genéticos no han arrojado una respuesta definitiva. Al analizar restos humanos hallados en ciudades harapanas, los científicos identificaron marcadores genéticos dravídicos. No obstante, algunas muestras presentan también otros componentes genéticos, lo que sugiere que la población pudo haber sido de origen mixto. Esta etapa se conoce como el período preharapano. La población vivía en pequeñas aldeas o en modestas comunidades agrícolas dedicadas al trabajo de la tierra. Sin embargo, el progreso era prácticamente inexistente. A lo largo de más de un milenio, su modo de vida apenas experimentó cambios significativos. Las razones eran sencillas. La gente disfrutaba de un clima favorable, disponía de alimentos en abundancia y no enfrentaba amenazas externas de gravedad. En tales condiciones había muy pocos motivos para transformar nada de manera radical. No obstante, con el paso del tiempo, el clima del hemisferio norte comenzó a enfriarse y a volverse cada vez más seco a medida que la inclinación del eje terrestre iba modificándose gradualmente. Los vientos monzónicos se desplazaron hacia el sur y las regiones situadas a lo largo del Trópico de Cáncer iniciaron un proceso de aridificación, el mismo fenómeno que más adelante daría origen a los desiertos del Sahara y de Arabia. Transformaciones semejantes estaban teniendo lugar en la zona donde posteriormente surgiría la civilización del Valle del Indo. El clima se tornó progresivamente más árido, los bosques fueron retrocediendo y producir alimentos se volvió una tarea cada vez más ardua. Paradójicamente, este empeoramiento de las condiciones impulsó el avance de la sociedad. Los habitantes se vieron obligados a colaborar de forma más estrecha para poder cultivar la tierra. Los clanes se agruparon en tribus. Las tribus conformaron confederaciones más amplias, y con el tiempo este proceso desembocó en el nacimiento de una civilización. Entre los años 2800 y 2300 a.C., durante lo que se denomina el período harapano temprano, comenzaron a surgir grandes asentamientos por toda la región. Muchos de estos asentamientos terminarían transformándose en auténticas ciudades. El comercio se amplió, aparecieron nuevos oficios artesanales y la organización política de la sociedad parece haberse vuelto considerablemente más compleja. Así comenzaron a tomar forma las primeras ciudades propiamente dichas. Las urbes de la civilización del Valle del Indo resultan extraordinarias. Fueron erigidas siguiendo un plan urbanístico unificado. Amplias calles y avenidas dividían el espacio urbano en manzanas perfectamente delimitadas. Se trata de uno de los ejemplos más antiguos que se conocen de diseño urbano planificado con ciudades trazadas en una cuadrícula de bloques rectangulares. Incluso dentro de estas manzanas, las viviendas presentaban distribuciones semejantes. Lo que resulta especialmente llamativo es que los arqueólogos encuentran muy pocas evidencias de una marcada desigualdad social.
No parece haber existido una élite extremadamente acaudalada ni grupos sumidos en la pobreza. La mayoría de los habitantes aparentemente vivía en condiciones bastante similares. Esto se hace particularmente evidente al establecer comparaciones con otras civilizaciones. Por ejemplo, cuando los arqueólogos excavan ciudades romanas como Pompeya, descubren humildes casas de los pobres junto a suntuosas villas pertenecientes a romanos adinerados. Cerca, se alzan grandes edificios públicos, templos, complejos termales y otras construcciones monumentales. En las ciudades de la civilización del Indo nada semejante sale a la luz. La mayoría de las casas presentan un aspecto muy parecido entre sí. No son idénticas, pero sus dimensiones son aproximadamente equivalentes. Algunas resultan ligeramente más amplias, otras un poco más reducidas, pero no existe un contraste notable entre ellas. Los edificios residenciales solían tener 2 o 3 pisos y con frecuencia se disponían formando un cuadrado alrededor de un patio interior. La entrada de una vivienda casi nunca daba directamente a la calle principal. En su lugar, las puertas se abrían habitualmente hacia estrechos callejones laterales, pero la verdadera revolución no residía en la arquitectura de las viviendas en sí, sino en lo que albergaban en su interior y bajo sus cimientos. Las ciudades de la civilización harapana contaban con uno de los sistemas de alcantarillado más antiguos del planeta y, sin exageración alguna, el más sofisticado de todo el mundo antiguo. El grado de complejidad era asombroso. Para ponerlo en perspectiva, París no logró construir una red de saneamiento de complejidad comparable hasta el siglo XIX, y algunas urbes del sur de Asia todavía carecen de una en la actualidad. Bajo las calles se extendía una intrincada red de desagües y canales de aguas residuales. Prácticamente todas las viviendas estaban conectadas a ella. Numerosos hogares disponían de retretes con sistemas de descarga de agua y de habitaciones independientes destinadas al aseo personal. El agua circulaba a través de tuberías verticales de arcilla, empotradas en los muros o por largos canales abiertos. Desde allí, se vertía en los desagües de las calles que conducían las aguas residuales fuera de la ciudad. A lo largo de todo el recorrido del sistema de drenaje se habían dispuesto aberturas de inspección. Estas permitían limpiar los conductos y realizar labores de mantenimiento. La red había sido concebida para que las aguas residuales fluyeran de manera natural por efecto de la gravedad. Finalmente, los desechos eran dirigidos hacia tanques de decantación especiales o vertidos en los ríos cercanos. El agua desempeñaba un papel fundamental en la vida cotidiana de las ciudades del Indo. Todas las urbes contaban con abundantes pozos. Solo en Mohenjo-Daro, los arqueólogos han catalogado más de 700. Muchas viviendas y barrios poseían sus propios pozos privados, mientras que otros estaban al servicio de la comunidad en general. En el corazón de las ciudades harapanas se alzaban grandes estanques frecuentemente descritos como baños públicos. No obstante, es probable que su función no fuera únicamente higiénica, sino también ritual. Estos estanques se encontraban casi siempre en las proximidades de la ciudadela que se elevaba en el centro de la urbe, que era exactamente la ciudadela de una urbe harapana. Se trataba de una gran estructura de piedra o ladrillo levantada sobre una elevación natural o artificial del terreno. En su interior se encontraban graneros, así como un altar donde ardía permanentemente un fuego sagrado y se realizaban ofrendas. No resulta difícil imaginar cómo pudieron haberse desarrollado estos rituales. La gente se congregaba para las ceremonias religiosas, llevaba a cabo baños rituales en el gran estanque, y después se dirigía a la ciudadela donde se oficiaban los ritos. Estas abluciones probablemente tenían como finalidad preservar la pureza ritual antes de participar en las ceremonias. La mayoría de las ciudades harapanas estaban rodeadas por altas murallas. Sin embargo, estas murallas no cumplían una función exclusivamente defensiva. Lo mismo parece aplicarse a las ciudadelas situadas en el centro de las urbes. Todas las evidencias apuntan a que la sociedad harapana era relativamente pacífica. Los arqueólogos rara vez encuentran armas en estos yacimientos. Se han hallado numerosas dagas de bronce, pero este tipo de utensilios bien podrían haberse empleado en tareas cotidianas. Al mismo tiempo, casi nunca aparecen armas concebidas específicamente para el combate. En los sitios harapanos no se han descubierto espadas y las representaciones de lanzas o arcos son sumamente escasas. Tampoco se han encontrado restos de armaduras, cascos o escudos. En los vestigios materiales de otras civilizaciones de la Edad del Bronce, todos estos elementos aparecen con bastante frecuencia. A pesar de la ausencia de un estado unificado, esta civilización estaba conformada por una amplia red de ciudades que convivían sin guerras constantes. A su alrededor habitaban tribus de cazadores y recolectores, pero difícilmente podían representar una amenaza seria para una gran civilización agrícola. Las sociedades agrícolas contaban con poblaciones mucho más numerosas que cualquier grupo de cazadores y recolectores. Por esta razón, las murallas de las ciudades cumplían probablemente una función muy distinta. Servían para proteger las urbes de las inundaciones. Los ríos Indo y Saraswati se desbordaban con regularidad, y aún hoy el nivel del agua del Indo durante las crecidas puede elevarse entre 5 y 7 metros. En la antigüedad, estas inundaciones eran seguramente aún más violentas. Las murallas contribuían a contener el agua e impedir que anegara la ciudad. Aún así, las crecidas lograban abrirse paso en ocasiones, algo perfectamente visible en los estratos arqueológicos. Las ciudadelas ubicadas en el centro de las urbes desempeñaban una función semejante. Se construían sobre terrenos elevados para resguardar los graneros de las inundaciones.
De este modo, incluso si el agua invadía parte de la ciudad, las reservas de grano permanecían a salvo. Pero los logros de los harapanos no se limitaban a la ingeniería hidráulica. La civilización del Valle del Indo también destacó por una notable diversidad económica. Las excavaciones arqueológicas revelan que artesanos de distintos oficios solían vivir próximos entre sí, conformando lo que en esencia eran barrios especializados por gremios. En Harappa, los arqueólogos han sacado a la luz zonas enteras donde trabajaban los joyeros. Allí se han hallado miles de piezas sin terminar y grandes cantidades de desechos procedentes del tallado de piedras preciosas. En otros sectores, los investigadores descubrieron talleres pertenecientes a metalurgistas, tejedores y sastres. Los joyeros harapanos merecen una mención aparte. Trabajaban con ágata, oro, plata, cobre e incluso vidrio. Especialmente valoradas eran las cuentas elaboradas con cornalina, una piedra semitranslúcida de un intenso color rojo anaranjado. La piedra se cortaba en fragmentos más pequeños, se les perforaba un orificio y sus superficies se pulían con esmero. Los artesanos aplicaban después diseños mediante una pasta blanca y sometían las cuentas al calor. Durante la cocción, el motivo se fusionaba con la piedra y quedaba fijado de manera permanente. Estos adornos gozaban de tal popularidad que los arqueólogos los han encontrado mucho más allá de las fronteras de la civilización del Indo, por ejemplo, en Mesopotamia y en el este de África. La urbanización en esta región nunca alcanzó la misma escala que en Mesopotamia. Los arqueólogos han catalogado más de 1 millar de ciudades y asentamientos pertenecientes a la civilización harapana. Esa cifra supera con creces la totalidad de los centros urbanos de Sumeria, Akkad y Asiria juntos, incluso si se añaden Mitanni y Elam. No obstante, los grandes núcleos urbanos eran relativamente escasos. Las ciudades más importantes de la civilización del Valle del Indo, como Mohenjo-Daro, Harappa Dholavira y Rakhigarhi, albergaban apenas unas pocas decenas de miles de habitantes. En comparación, metrópolis mesopotámicas como Ur, Uruk y Kish pudieron haber superado los 100.000 residentes en su momento de mayor esplendor. Mientras que en Mesopotamia gran parte de la población residía en las ciudades. En la civilización del Indo la mayoría vivía fuera de ellas y se dedicaba a la agricultura pese al elevado número de asentamientos urbanos. Las ciudades funcionaban como centros de producción artesanal y de intercambio comercial y su prosperidad dependía por completo de las cosechas obtenidas en las tierras circundantes. Los agricultores harápanos cultivaban trigo y cebada guisantes y lentejas, sésamo y mijo, melones y dátiles. El algodón ocupaba un lugar especialmente relevante. Los harapanos fueron los primeros seres humanos en cultivarlo y procesarlo. Esto resulta notable ya que el algodón no es comestible. Su única utilidad práctica reside en la fabricación de tejidos y prendas de vestir. Dicho de otro modo, estaban produciendo algo no para sobrevivir, sino para mejorar su comodidad y su apariencia. Bien podría tratarse de una de las primeras industrias dedicadas exclusivamente a elevar la calidad de vida. La ganadería también desempeñaba un papel importante en la economía. Los harapanos domesticaron búfalos de agua y ganado cebú y criaban ovejas, cabras, cerdos y aves de corral. Sin embargo, aún no disponían de caballos. Las mercancías se transportaban en carretas tiradas por bueyes. Algunos investigadores plantean que pudieron haber domesticado elefantes, aunque las pruebas directas de ello siguen siendo insuficientes. Los cereales constituían la base de su alimentación. Con trigo, cebada y mijo se elaboraban pan y gachas. La carne se consumía con menor frecuencia, principalmente de cordero, cabra y res. Los alimentos se preparaban en recipientes de arcilla sobre fuego abierto. En prácticamente todas las viviendas se han hallado restos de hogares de cocción. Los hombres solían vestir un taparrabos o una falda corta, a veces acompañados de un manto semejante a un sarong. Las mujeres llevaban faldas largas y chales. Los harapanos sentían gran afición por las joyas. Tanto hombres como mujeres lucían pulseras confeccionadas con conchas, marfil, cobre, oro, arcilla y piedra. En sus momentos de ocio se entretenían con juegos. Los arqueólogos han descubierto dados muy parecidos a los actuales, además de tableros con pequeñas cavidades. Los niños jugaban con figuras de arcilla, generalmente representaciones en miniatura de animales y personas. La civilización harapana no existía de manera aislada. Formaba parte de una extensa red comercial que conectaba el sur de Asia con Asia Central, Irán y Mesopotamia. Las fuentes escritas mesopotámicas mencionan en repetidas ocasiones una tierra denominada Meluja, que la mayoría de los estudiosos identifican con la civilización del Valle del Indo. Textos que datan de finales del tercer milenio a.C. aluden con frecuencia a embarcaciones procedentes de Meluja que arribaban a los puertos mesopotámicos cargadas de mercancías exóticas como marfil, perlas y especias. Los harapanos también exportaban piedras semipreciosas, madera, en especial maderas duras de gran valor, y una amplia variedad de productos artesanales. El comercio se desarrollaba tanto por vía terrestre como marítima. Las caravanas terrestres atravesaban Baluchistán hasta llegar a Irán y desde allí proseguían a través de Elam hasta Mesopotamia. La ruta marítima discurría por el Golfo Pérsico. Los navíos procedentes de Meluja hacían escala en Dilmun, en la isla que hoy conocemos como Bahrein, y desde allí continuaban hacia los puertos del sur de Mesopotamia. Los harapanos eran navegantes expertos. En la ciudad de Lothal, uno de los centros más meridionales de la civilización, los arqueólogos descubrieron lo que podría ser el astillero más antiguo del mundo. Consistía en una gran dársena conectada al río mediante un sistema de compuertas. Con la marea alta, el agua llenaba el dique y las embarcaciones podían acceder.
Después, se cerraban las compuertas, lo que permitía que los navíos permanecieran a flote incluso cuando la marea descendía. Cuando era necesario, el agua podía vaciarse, posibilitando la reparación de las naves u otras labores de mantenimiento. Desde Lothal, las embarcaciones harapanas navegaban a lo largo de la costa del actual Pakistán y luego proseguían bordeando las costas de Omán en dirección al Golfo Pérsico y Dilmun, y desde allí hasta los puertos del sur de Mesopotamia. Existen además indicios que sugieren que las travesías marítimas pudieron haber llegado aún más lejos hasta las costas del este de África, concretamente a la región que hoy corresponde a Somalia. Los arqueólogos han hallado sellos harapanos y otros objetos pertenecientes a esta civilización en esa zona. Uno de estos sellos fue encontrado incluso en la isla de Zanzíbar. Esto hace pensar que los navegantes harápanos pudieron haber alcanzado aquellas costas tan lejanas. Para facilitar el comercio, los harápanos crearon un sistema de pesos estandarizados que se empleaba en todo el territorio de la civilización del Valle del Indo. Los arqueólogos han desenterrado numerosos cubos de piedra de distintos tamaños, cada uno correspondiente a una unidad de peso específica. La unidad más pequeña equivalía a unos 0.856 gramos, y las pesas mayores seguían una progresión regular, 2, 4, 8, 16, 32, y así sucesivamente. Este sistema permitía a los comerciantes medir con gran exactitud tanto cantidades pequeñas como grandes. Lo que resulta particularmente destacable es que estos estándares eran idénticos en toda la extensión de la civilización desde Harappa en el norte hasta Lothal en el sur. Esto revela un elevado grado de organización y el uso generalizado de normas comerciales unificadas. Dichos estándares no se circunscribían exclusivamente al Valle del Indo. Se han encontrado pesas harapanas también fuera de sus fronteras, y su uso estaba ampliamente extendido en lugares como Dilmun y Elam. Pasemos ahora a la escritura. Si estamos ante la civilización del Valle del Indo, resulta lógico suponer que disponía de su propio sistema de escritura. Al fin y al cabo, la escritura constituye uno de los rasgos fundamentales de toda civilización. Y en efecto, dicho sistema existió. Hasta la fecha, los arqueólogos han descubierto cerca de 20.000 inscripciones redactadas en la escritura harapana que contienen más de 400 signos diferentes. Los símbolos incluyen representaciones de personas, animales, plantas, formas geométricas y marcas abstractas. Los harapanos escribían de derecha a izquierda. Esto se aprecia en numerosas inscripciones, donde los signos aparecen comprimidos hacia el lado izquierdo como si el escriba se hubiera quedado sin espacio y hubiera reducido el tamaño de los últimos caracteres para encajar el texto completo. Sin embargo, a pesar de la enorme cantidad de inscripciones halladas, el significado de estos símbolos sigue siendo un misterio. Los estudiosos no han logrado determinar el valor fonético de ni siquiera un solo signo. Se han realizado más de 60 intentos de descifrar esta escritura. Resulta revelador que ninguno de ellos haya llegado a la misma conclusión que otro. Esto indica que una solución fiable al problema se encuentra todavía muy lejos. La principal dificultad reside en la brevedad de los textos. La mayoría de las inscripciones contienen apenas entre 5 y 7 signos. El texto más extenso que se conoce consta de tan solo 26 símbolos. Para lograr un desciframiento completo se trata de un material extraordinariamente escaso. Es posible que los harapanos no escribieran únicamente sobre tablillas de arcilla o sellos, sino también sobre otros soportes. En la ciudad harapana de Dholavira, los arqueólogos desenterraron los restos de un tablón de madera con signos de la escritura del Indo. Cada símbolo medía aproximadamente 37 centímetros de altura. Este hallazgo indica que los harapanos no escribían únicamente sobre arcilla. Lo que ocurre es que la arcilla resiste mucho mejor el paso del tiempo, mientras que la madera y otros materiales tienden a descomponerse. La existencia de esta inscripción apunta además a un nivel de alfabetización relativamente elevado entre la población, dado que el tablón estaba situado muy probablemente en un espacio público donde numerosas personas podían contemplarlo. Aún persiste la esperanza de que algún día se descubra una inscripción bilingüe, escrita por un lado en la escritura harapana y por el otro en una lengua que ya comprendemos como el sumerio o el acadio. Las posibilidades no son nulas, puesto que los harapanos mantenían un intenso intercambio comercial con Mesopotamia. A lo largo de la historia, descubrimientos de esta naturaleza han proporcionado en más de una ocasión la clave para descifrar lenguas y sistemas de escritura desconocidos. La inscripción de Behistún, por ejemplo, fue la llave que permitió descifrar la escritura cuneiforme, mientras que la piedra de Rosetta hizo posible que Jean-François Champollion descifrara los jeroglíficos egipcios. A propósito, en 2025, el gobierno del estado indio de Tamil Nadu anunció una recompensa de $1 millón para quien logre descifrar la escritura del Indo. Si te apasionan la historia, la lingüística o las lenguas antiguas, esta podría ser tu oportunidad. Imaginemos que intentamos comprender el cristianismo sin disponer del texto de la Biblia, sin una sola iglesia en pie y sin una sola plegaria escrita. Todo lo que tenemos son unas cuantas figurillas pequeñas, iconos mal pintados y quizá los restos de algunas velas consumidas. Esta es a grandes rasgos la situación a la que se enfrentan los investigadores cuando intentan reconstruir la religión de la civilización del Valle del Indo. Sin embargo, una observación más detenida revela mucho más de lo que podría parecer a primera vista. Prácticamente todas las demás civilizaciones dejaron tras de sí una religión imposible de pasar por alto. Egipto legó templos colosales, listas de divinidades y minuciosas descripciones de la vida después de la muerte. Mesopotamia dejó sigurats, la epopeya de Gilgamesh, y miles de tablillas con oraciones y rituales.
Incluso culturas mucho más reducidas suelen dejar algún vestigio que refleja con claridad sus creencias. La civilización Harapana, en cambio, permanece en gran medida en silencio. No se han encontrado templos ni sepulturas reales repletas de ofrendas a los dioses. Miles de sellos portan inscripciones, pero seguimos sin poder leerlas. Es posible que los nombres de sus divinidades ya hayan sido descubiertos. Sencillamente aún no lo sabemos. Para una civilización que perduró durante milenios y cuyas ciudades albergaron a millones de personas, este silencio resulta extraordinario. Pero el silencio no significa que no creyeran en nada. Observemos sus ciudades. En el centro se alza la ciudadela y junto a ella un gran estanque. Escalinatas especiales descendían hasta él y sus paredes estaban cuidadosamente impermeabilizadas para evitar cualquier filtración de agua. Es evidente que esta construcción poseía un significado especial. Con toda probabilidad se utilizaba para baños rituales. Para los harapanos la limpieza no era simplemente una cuestión de higiene, sino que encerraba también un sentido sagrado. Antes de acercarse al fuego sagrado del altar en la ciudadela, antes de participar en cualquier rito, una persona debía purificarse con agua. Tanto el cuerpo como el alma tenían que estar limpios. Si esta idea resulta familiar, no es casualidad. Se encuentra en el núcleo de muchas prácticas del hinduismo que se desarrollaron siglos después del baño ritual en el Ganges, las nociones de pureza e impureza ritual, y la costumbre de purificarse antes de la oración siguen vigentes en la cultura india actual. Es muy posible que las raíces de estas creencias se remonten a la civilización harapana. Hablemos ahora del fuego. Sobre los altares de las ciudadelas ardía de forma ininterrumpida una llama sagrada. Esto no es mera especulación, sino un hecho corroborado por el análisis del hollín depositado en los ladrillos y piedras con los que se construyeron estos altares. El fuego se mantenía encendido permanentemente y allí se celebraban rituales de ofrenda total. Sacrificios que las llamas consumían por completo. Grano, alimentos, animales, todo ello ardió en aquellos altares durante siglos. Resulta llamativo que muchos siglos más tarde, cuando los hinduarios penetraron en el Valle del Indo, el fuego ocupara también un lugar central en su religión. Los rituales védicos estaban indisolublemente ligados al fuego. Agni, el dios del fuego, se convirtió en una de las divinidades más importantes del panteón védico. En Irán, esta tradición evolucionó posteriormente hacia el zoroastrismo con su culto al fuego sagrado que jamás debía apagarse. Adoptaron los hinduarios este culto de los pueblos que encontraron en el Valle del Indo. Resulta difícil demostrarlo, pero es igualmente difícil descartar la posibilidad de que las llamas que ardían en aquellos altares ancestrales encendieran algo mucho más trascendente que los propios sacrificios. Quizá toda una tradición religiosa. Detengámonos ahora en los sellos. Entre los miles que han sido descubiertos, hay una escena que se repite con tanta frecuencia que difícilmente puede tratarse de una coincidencia. Muestra una figura sentada con las piernas cruzadas en la postura que hoy denominamos posición de loto. Alrededor de la figura aparecen animales: un elefante, un tigre, un rinoceronte y un búfalo. Y sobre la cabeza se alzan grandes cuernos. ¿Quién es este personaje? Desconocemos su nombre, pero los investigadores han advertido un paralelismo fascinante. Aproximadamente 2000 años después del ocaso de la civilización harapana, el dios Shiva emerge en la tradición india. También él aparece representado en postura meditativa y se le vincula con los animales salvajes de los cuales es considerado señor. ¿Es la figura harapana un antecedente directo de la imagen de Shiva? Resulta imposible demostrarlo, pero el parecido es lo suficientemente notable como para no poder ignorarlo. Es posible que estemos contemplando una de las representaciones más antiguas de una divinidad que con el tiempo se convertiría en una de las más veneradas del planeta. Entre los hallazgos arqueológicos abundan también figurillas femeninas con formas voluptuosas, deliberadamente acentuadas. En las culturas antiguas, este tipo de figura suele asociarse con una diosa de la fertilidad, la tierra que produce las cosechas, la madre que otorga la vida. Esta idea es probablemente tan antigua como la propia agricultura, y en este aspecto los harapanos no se diferenciaban de muchas otras civilizaciones del mundo antiguo. Pero hay un detalle que merece atención. En algunas imágenes los investigadores creen identificar escenas que podrían representar sacrificios humanos. Esto no implica necesariamente que los harapanos fueran especialmente crueles. En el mundo antiguo, el sacrificio se entendía a menudo como el acto supremo de devoción hacia los dioses, una forma de preservar el equilibrio entre el mundo humano y el divino. Aún así nos recuerda que la religión de esta civilización, al igual que tantas otras de la antigüedad, pudo haber tenido también un lado más sombrío. Pero quizá lo más fascinante no sea aquello en lo que exactamente creían, sino el modo en que manifestaban esas creencias. No hay pirámides erigidas en honor a los dioses, ni grandes templos, ni inscripciones que ensalcen a un gobernante como enviado del cielo. En su lugar encontramos viviendas ordenadas de dimensiones bastante semejantes, un gran estanque en el corazón de la ciudad y una llama eterna ardiendo sobre el altar de una ciudadela. Si otras civilizaciones proclamaban su devoción a los dioses mediante arquitectura monumental y exhibiciones grandiosas, los harapanos parecen haberse acercado a lo divino de una manera mucho más silenciosa a través del agua del fuego y de la purificación cotidiana del cuerpo. Y tal vez a través de la postura de una persona sentada en absoluta inmovilidad con los ojos cerrados en completo silencio. Hoy a esto lo llamamos meditación.
Entre los años 2600 y 1900 a.C., la civilización del Indo alcanzó el apogeo de su desarrollo. Abarcaba un territorio de más de 1,2 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente 580.000 millas cuadradas. Se trataba de una extensión descomunal. Si la comparamos con todas las demás grandes civilizaciones de la época Egipto-Mesopotamia y China, incluso sumadas entre sí, ocupaban menos territorio que la civilización harapana. A lo largo de esta vasta región habitaban más de 5 millones de personas. ¿Qué podría haber desestabilizado una civilización de semejante magnitud? Durante mucho tiempo los académicos sostuvieron que la civilización harapana se derrumbó a causa de una invasión de tribus indoarias procedentes del norte. Esta hipótesis se apoyaba en varias observaciones. En primer lugar, los indoarios efectivamente hicieron su aparición en el Valle del Indo alrededor del 1500 a.C. En segundo lugar, el Rig Veda, uno de los textos indios más antiguos compuesto aproximadamente en esa época, describe la lucha de los dioses arios contra ciudades fortificadas y los habitantes de piel oscura de aquellas tierras. Hoy en día, sin embargo, esta teoría ya no goza de amplia aceptación entre los investigadores. Ante todo, carece de respaldo arqueológico. Los arqueólogos no detectan indicios de destrucción a gran escala ni de conflictos bélicos. No existen fosas comunes con víctimas. Tampoco se observan cambios abruptos en la cultura material como cabría esperar tras una conquista. Además de esto, la cronología tampoco encaja. Las evidencias arqueológicas demuestran que el declive de la civilización del Valle del Indo comenzó entre 2 y 3 siglos antes de que los indoarios llegaran a la región. Ya a principios del segundo milenio antes de Cristo, la calidad de la arquitectura, la artesanía y el comercio había empezado a deteriorarse. A partir de aproximadamente el 1700 a.C., las fuentes mesopotámicas prácticamente dejaron de mencionar a los mercaderes y las mercancías procedentes de Meluja. Todo esto indica que cuando los indoarios penetraron en la región se encontraron únicamente con los vestigios de la civilización harapana que ya se hallaba en plena decadencia. Podría decirse que la llegada de nuevas tribus simplemente culminó un proceso que ya estaba en marcha. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué provocó realmente el colapso? En la actualidad, un número creciente de investigadores considera que los propios habitantes del Valle del Indo pudieron haber contribuido en gran medida a su propia decadencia. Todas sus grandes ciudades y construcciones estaban edificadas con ladrillo. Sin embargo, a diferencia de Mesopotamia, donde los constructores empleaban principalmente adobe secado al sol, la civilización del Valle del Indo recurría ampliamente al ladrillo cocido. Esto tenía plena lógica ya que los ladrillos cocidos son mucho más resistentes y duraderos. En Mesopotamia no se utilizaba el adobe por desconocimiento de las ventajas del ladrillo cocido. La razón era mucho más sencilla. La madera escaseaba. La región contaba con muy pocos bosques y la cocción de ladrillos exige grandes cantidades de combustible. Por ello, muchas edificaciones mesopotámicas empleaban ladrillos cocidos únicamente para el revestimiento exterior, mientras que el cuerpo principal de los muros se levantaba con adobe secado al sol. Los harapanos, en cambio, disponían de bosques y hacían un uso intensivo de la madera para cocer sus ladrillos. Para fabricar las enormes cantidades de ladrillo que sus ciudades demandaban, talaron cada vez más árboles. Esto no sucedió de golpe, pero con el paso del tiempo provocó una deforestación generalizada en toda la región. Como consecuencia, las crecidas de los ríos Indo y Saraswati se volvieron mucho más devastadoras. Anteriormente, la vegetación había frenado al menos parcialmente el avance del agua, pero una vez arrasados los bosques, esta barrera natural desapareció. Las inundaciones comenzaron a causar daños considerablemente mayores, y lo más grave, las raíces de los árboles ya no sujetaban el suelo. Durante las crecidas estacionales, los ríos empezaron a arrastrar la capa fértil superficial. Esto redujo la productividad agrícola y condujo a la salinización del suelo y a una degradación prolongada de la tierra. Paralelamente, los procesos de aridificación que en su momento habían contribuido al surgimiento de esta civilización continuaban intensificándose. El clima se tornaba cada vez más seco de manera constante. Las lluvias monzónicas se debilitaron y la región padeció sequías más frecuentes y prolongadas. En épocas anteriores, los suelos fértiles y los sistemas de riego bien desarrollados habían permitido a los harapanos soportar tales condiciones con relativa facilidad. Pero una vez que la tierra comenzó a perder su fertilidad, esto se volvió mucho más complicado. Las cosechas menguaron y la población empezó a reducirse de forma paulatina. Otro golpe provino de las transformaciones naturales del sistema fluvial. El subcontinente indio es una zona de considerable actividad sísmica, ya que continúa desplazándose hacia el norte y colisionando con la masa continental euroasiática. Como consecuencia de los movimientos tectónicos, el cauce del Indo se modificó, mientras que el río Saraswati desapareció por completo. Para una civilización que dependía enteramente de los ríos y del regadío, aquello supuso una catástrofe. Para un pueblo que consideraba al Saraswati un río sagrado, su desaparición significaba algo más que la pérdida de agua. Significaba que los dioses les habían dado la espalda. Como consecuencia, la civilización harapana entró en un declive progresivo. No se desvaneció de la noche a la mañana, pero cuando los indoarios llegaron, solo quedaban sus restos. La población comenzó a abandonar el Valle del Indo. Algunos grupos se desplazaron hacia el este al Valle del Ganges, donde los bosques aún subsistían, y el clima resultaba mucho más propicio para la agricultura. El cultivo de arroz se estaba expandiendo allí en aquella época, y su rendimiento superaba con creces al del trigo, la cebada o el mijo.
Otra parte considerable de la población emigró hacia el sur del subcontinente indio. Según las teorías actuales, los tamiles y otros pueblos hablantes de lenguas dravídicas podrían ser descendientes de la población de la civilización del Valle del Indo. Cabe destacar que en los territorios que hoy conforman Pakistán, Afganistán e Irán todavía habita un pueblo conocido como los Brahhui que hablan una lengua dravídica. Es posible que conserven parte de la herencia lingüística de los antiguos pobladores de esta civilización. Pese a su decadencia, la civilización harapana no se extinguió sin dejar huella. Las técnicas agrícolas, las tecnologías de metalurgia y diversos oficios artesanales pervivieron y fueron posteriormente adoptados por otros pueblos, incluidas las tribus indoarias que llegaron desde el norte. Existe además una sólida posibilidad de que ciertos elementos de la cultura harapana influyeran en el desarrollo de tradiciones indias posteriores. Entre ellos podrían encontrarse el culto a la vaca sagrada, la purificación ritual mediante el agua e incluso algunas de las prácticas vinculadas al yoga. Muchos rasgos que hoy se asocian con el hinduismo podrían tener sus raíces en última instancia en la civilización harapana. No obstante, demostrarlo sigue siendo extraordinariamente difícil en gran parte porque su sistema de escritura aún no ha sido descifrado. Durante más de 3000 años, las ruinas de las ciudades harapanas permanecieron sepultadas bajo la tierra. Los habitantes de la zona se topaban ocasionalmente con objetos extraños, pero no comprendían su procedencia. En la propia Harappa, los aldeanos pasaron siglos desmantelando las antiguas estructuras de ladrillo y reutilizando los materiales para sus propias necesidades. Cuando los británicos construyeron el ferrocarril, llegaron a emplear miles de ladrillos harapanos como balasto y cimiento para las vías. Nadie fue consciente de su verdadero valor. Es un recordatorio de que bajo el suelo que pisamos yacen miles de años de historia humana. Si has llegado hasta el final de este video, te agradecemos mucho que nos dejes un me gusta y te suscribas. Acompáñanos en nuestro recorrido por las civilizaciones antiguas y la historia. Si deseas apoyar el canal, únete a nuestro Patreon o hazte miembro del canal de YouTube. Obtendrás acceso anticipado a nuevos episodios, contenido exclusivo entre bastidores y mucho más. También puedes dejarnos un súper agradecimiento aquí abajo para darnos un pequeño impulso extra. Si prefieres escuchar historias sobre la marcha, no te pierdas nuestro flamante podcast Parabellum History. Está disponible en todas las principales plataformas de podcast. Gracias de nuevo por acompañarnos y esperamos verte en la próxima entrega.